Bueno, entonces pues ya ya vimos la respuesta al impulso en la clase pasada, qué cosa es la respuesta al impulso y que podemos hablar de que un sistema tiene respuesta al impulso, pero solamente si se trata de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces nos habíamos quedado en esto y era pues para justificar esta partecita que dice para el caso especial de Bm igual a cero para todas las Bs excepto para esta, o sea, cuando este pedazo no existe, esta parte de aquí no existe, para ese caso especial, la respuesta al impulso tiene longitud finita, pero no habíamos definido qué cosa es respuesta al impulso. Pues ahora ya sabemos que un sistema lineal e invariante en el tiempo responde de una sola manera ante un impulso. No importa en qué momento se aplique el impulso, en qué índice sobre el eje horizontal, en qué índice de muestra se aplique el impulso, el sistema responde siempre igual, porque es invariante en el tiempo y porque es lineal. Entonces, eso lo vimos en la clase pasada y entonces ya podemos justificar el uso de esa palabra, de que el sistema tiene una respuesta al impulso. Y entonces, y también pudimos justificar pues lo que es convolución. Entonces, pues vamos a recordar. Dice aquí, la respuesta al impulso tiene longitud finita para cuando esto no existe. Entonces ya sabemos qué es respuesta al impulso, que es la respuesta de un sistema a un impulso y que no cambia, no importa dónde se aplique el impulso, no cambia porque el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Entonces dice ahí, si esta parte no existe, vamos a rayarla aquí, si esta parte no existe, entonces el sistema nada más es así, ¿no? Esta respuesta, esta salida es igual a esta sumatoria finita de valores de entrada. Y dice cuando la entrada es un impulso, entonces aquí sustituimos delta, pues es un impulso. Cuando la entrada es un impulso, entonces la señal pues responde de esta manera al impulso, con algunos valores retrasaditos o que se van almacenando retrasados de ese impulso. Entonces cuando la señal de entrada es, en lugar de ser x de n, es delta de n, cuando la entrada es un impulso, pues la salida es esta. La salida de aquí, esta de aquí, h de n, es la respuesta a ese impulso. Y entonces si se fijan, al hacer esta operación, pues vamos a notar que h de 0 va a tener un valor, H0 va a tener un valor, H1 va a tener un valor, así, para diferentes índices, pero en algún momento se va a acabar porque esta suma es finita y porque el impulso nada más tiene un solo valor en una posición y en el resto vale cero. Así que eventualmente esta suma va a dejar de dar valores para distintas n's. Eso es en términos generales, pero ya ustedes lo pueden hacer a mano. Y ustedes van a notar pues esto, que esta es la característica, que cuando un sistema no tiene la parte recursiva en su diagrama, cuando no tiene recursividad, su respuesta al impulso son unos cuantos valores. Y de hecho son estos mismos valores que están aquí. Estos coeficientes se ven reflejados en la respuesta al impulso. Sin embargo, cuando el sistema tiene esta representación, entonces su respuesta al impulso es de duración infinita, se queda, se queda y eventualmente se va desvaneciendo. Y de hecho, pues ¿cómo se llama? Si no se logra desvanecer esa respuesta, pues el sistema se hace inestable. Entonces, esta es una característica particular de los sistemas con respuesta al impulso finita, que cuando tienen respuesta al impulso de duración finita o que tardan solamente unas cuantas muestras y de ahí se hacen cero, entonces es porque los sistemas son no recursivos. Entonces, pues ese es el caso especial para sistemas no recursivos. Entonces, otra cosa que habíamos visto es que la secuencia de salida de un sistema lineal e invariante en el tiempo, de un filtro lineal e invariante en el tiempo, se obtiene a través de convolución. Y definimos eso, qué cosa era la convolución y qué cosa era la respuesta al impulso. Entonces, pues aquí aparece la suma de convolución, la expresión de convolución. Nada más un detalle, en la anterior, en la clase anterior habíamos dicho que la salida era, la voy a escribir aquí, que la salida era y de n igual a la sumatoria sobre todas las L's, me parece, de x de L por h de n menos L.
así. Pero aquí estoy usando al revés, h de k por x de n menos k, pero eso se puede, eso se vale. ¿Por qué? Porque es lo mismo, si nosotros decimos aquí L y aquí n menos L, entonces ahora vamos a expresar así, ¿no? X, vamos a expresarlo usando esta k, ¿no? Entonces decimos, si n menos L ahora llega a ser h de k, entonces k llega a ser n menos L, ¿no? K es n menos L. Entonces ahora, ¿cómo expresamos L aquí? Entonces, ¿cómo expresaríamos esa L aquí? Y la expresaríamos pues usando esta relación, como L sería igual a n menos k. N menos k. ¿De acuerdo? Usando esta misma relación, porque aquí en lugar de usar n menos L estamos usando k. Y entonces aquí en lugar de usar L, pues usaríamos esta misma relación, despejando L, nos quedaría así. L es n menos k. Y entonces nos queda x de L, o sea, n menos k. N menos k. Y así, sumatoria. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la notación que estamos usando aquí, x de n menos k y h de k. H de k. Ahora, la k aquí, pasó a ser un subíndice. La k pasó a ser un subíndice porque sabemos que estos son coeficientes que no cambian. Son coeficientes que no cambian su valor, porque es una única respuesta al impulso, precisamente porque el sistema es LTI. Y entonces pues ya pues preferimos ponerle como si fueran coeficientes, en lugar de hacer como si fuera una función en el eje n, solamente para simplificar. Entonces, pues dado eso, pues la ecuación es exactamente la misma. Y también que empieza en cero, no desde menos infinito a infinito, para hacer para dar a entender que el sistema es causal, o sea que el sistema empieza a partir de cero y a partir de ahí genera muestras. Y entonces estas muestras son muestras retrasadas de la señal, pero no hay al revés, no hay nada antes de cero. Entonces eso, para mostrar esa causalidad, pues es que vamos a estar utilizando pues esta notación que aparece aquí. Entonces HK es la késima muestra de la respuesta al impulso. Entonces, salvo por ese pequeño cambio en nuestra notación, pues ya tenemos todo revisado. Y entonces ahora vamos a ver una caracterización. Ya vimos la caracterización de estos sistemas usando impulsos. Eso lo había yo prometido, ¿no? Antes, usando impulsos, aquí está. Esto lo había yo mencionado cuando vimos los tipos de señales. Aquí dijimos el impulso va a ser una de los caracterizadores y ya vimos por qué. Porque al descomponer nuestras señales en impulsos, si el sistema es lineal e invariante en el tiempo, podemos definir lo que es respuesta al impulso y lo que es convolución. Y podemos decir, pues esto que está aquí, que nuestro sistema responde a cualquier señal de entrada como la convolución de esa señal con la respuesta al impulso de ese sistema. Así podemos definirlo. Un sistema, la salida es la convolución de la señal de entrada con su respuesta al impulso. No importa qué señal sea, siempre y cuando el sistema sea lineal e invariante en el tiempo. Entonces aquí está la expresión de convolución. Y eso es lo que vimos en la clase pasada. Y entonces dijimos que íbamos a caracterizar los sistemas con otras señales. Y para eso nos fuimos preparando conceptualmente, que era con estas exponenciales complejas. Entonces ahora vamos a usar una exponencial compleja y vamos a hacer c igual a 1 para no complicarnos. Y vamos a usar una exponencial compleja para ver cómo se comportan los sistemas. Y vamos a ver algo interesante de esto. Entonces fíjense, pues vamos hacia acá. Y aquí le vamos a aplicar a nuestro filtro digital nuestra exponencial compleja. Entonces decimos x de n es una exponencial compleja con un ángulo omega, una magnitud 1. Ahí está, con una frecuencia omega. Entonces esta omega habíamos dicho pues es que es la frecuencia del coseno, ¿no? Del coseno y del seno, porque esta es una compuesta, una compleja precisamente. Tiene parte real coseno, parte real seno. Entonces pues esta es la frecuencia con la que oscilan ese seno y coseno. Y pues esa vamos a aplicar aquí en el filtro digital.
Y vamos, pues ya sabemos qué cosa es, cómo es la salida. Como el sistema es lineal e invariante en el tiempo, pues ya podemos engalanarnos usando convolución, porque ya sabemos qué cosa es. Entonces usamos convolución. Aquí está nuestra fórmula. Así que en lugar de poner xn, ponemos e a la j. Sustituimos esta ecuación. Entonces la ponemos, quitamos esta x y la ponemos aquí. E a la j omega n menos k. Aquí está. Entonces el resto es igual. Estas son las muestras de la respuesta al impulso. Estamos asumiendo que es un sistema causal, pues desde 0 hasta infinito. Ahí están todas las muestras. Entonces esta es la salida obtenida por convolución. Esta es la forma de convolución. Aquí reemplazamos x de n por e a la j omega. Nos quedó así. Y ahora esta es una parte bien interesante. Desensamblamos esto de arriba. Esto de aquí, este coeficiente, lo convertimos en dos bases y sus exponentes, multiplicados las bases, sumados los exponentes. Y entonces esto nos va a quedar, lo voy a hacer aquí abajo porque me hice un brinco muy grande aquí, ¿no? Entonces es e a la j omega por n menos k. Es lo mismo que e a la j omega por n por e a la menos j omega por k. ¿De acuerdo? Estos dos son lo mismo que esto. Y entonces al tener esto de aquí, pues observamos que la sumatoria está sobre todas las k. Entonces esto se va a ir afectando a lo largo de la sumatoria, pero esto pues no tiene nada que ver con k. Se puede factorizar, hacemos toda la suma sobre las k por separado y cuando ya terminamos la suma encerramos todo entre paréntesis y lo multiplicamos por esto, como normalmente se factoriza. Y entonces pues eso es lo que hicimos aquí. Sacamos ese término, aquí está afuera. Y aquí se quedó pues el que depende de k, este de aquí. Y nótese algo interesante. Esta es la secuencia de salida. Y aquí está lo interesante. Que la secuencia de salida es exactamente lo mismo que la entrada multiplicado por algo más. Fíjense, aquí está la entrada tal cual. Esta es la entrada. Y esta es la salida, esta es la entrada y esta es la salida. Entonces la entrada, una exponencial compleja, está igualita, aquí igualita en la salida, no le pasó nada, no cambió de forma. Lo único que pasó es que se multiplicó, se escaló por este valor que está aquí. Por este valor, pero esta es una suma que converge, que converge. Dijimos ¿cómo se llama? Que esto converge si podemos considerar que está en una región de convergencia, que la transformada está en una región de convergencia. Entonces podemos asumir que esto converge. Ahora, si no converge, pues quiere decir que no existe este sistema, pues es inestable, no tiene una convergencia ahí para esa frecuencia, para esa señal. Pero si esta suma converge, si es un valor, pues este es un número. Entonces lo único que pasó es que entró e a la j omega n, una secuencia compleja, y salió e a la j omega n multiplicada por un número c. Ahí está. Entonces esa es la parte interesante de las exponenciales complejas, que cuando se le meten a un sistema se ven igualitas y reflejan, esta C refleja cómo se comporta el sistema. ¿De acuerdo? Entonces si uno empieza a cambiar los valores de omega, y aquí pones omega 0, aquí te va a dar una C que corresponde a esta omega, a ese valor omega 0, una C0. Y si tú cambias, aquí es omega 0. Y si tú cambias y ahora dices, voy a usar otra omega, otra oscilación, una oscilación más rápida, omega 1, otra oscilación. Y entonces aquí pues nuestra señal de salida va a tener exactamente a la misma entrada. Entonces es omega 1, la misma frecuencia. Y entonces aquí sale C1, una nueva constante que ahora nos dice cómo el sistema cambia sus características en esa oscilación, pero nos deja ver exactamente a la misma entrada. Entonces, estas señales nos sirven para caracterizar al sistema porque no cambian de forma. Lo único que podemos observar es cómo se escala, cómo reacciona ese sistema a esas señales. Entonces, esa es la parte interesante de esto. Y es lo que viene en la siguiente lámina. Vamos para allá. Vamos hacia allá. Y notamos entonces
Dice la salida obtenida de una exponencial, de una entrada exponencial compleja con una frecuencia omega es la respuesta del filtro en esa frecuencia omega. La respuesta del filtro a esa frecuencia. Dice esto se llama respuesta en frecuencia. Entonces aquí está esa clasificación. Esto es la misma secuencia de entrada y esto es una forma o un número que depende de omega. Y dice, este es un número complejo. Yo hace rato le llamé C, es un número C. Yo dije, es un número C. Dice, es un número complejo que escala a la entrada. O sea, que se multiplica por la entrada, pues, sin modificar la forma de onda. O sea, sin modificar a la entrada, sin cambiarle la forma, sin cambiar la función. Lo único que hace es multiplicarla. Entonces, esto que está aquí es la respuesta del sistema a la frecuencia, porque depende de omega. Si uno cambia la omega, pues este número va a cambiar, esta sumatoria va a cambiar. Entonces, esta es la definición de la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Cómo responde el sistema? Pues ante oscilaciones dadas por una exponencial compleja. Dependiendo de la frecuencia de la oscilación, pues es esta constante de aquí. Y es en general un número complejo. ¿De acuerdo? Pero si se fijan, es interesante porque lo que estamos viendo aquí es la transformada de Fourier de tiempo discreto de la respuesta al impulso, porque estamos tomando cada muestra de la respuesta al impulso y multiplicándola por e a la menos j omega k, y estamos recorriendo sobre todas las k. Entonces la transformada de Fourier de la respuesta al impulso es la respuesta en frecuencia del sistema. Y es cómo responde exactamente, es un número complejo que nos dice para esa frecuencia dada cómo se comporta el sistema, cómo responde el sistema. Entonces, la respuesta en frecuencia es un conjunto de números complejos, uno para cada frecuencia, que nos va caracterizando cómo responde el sistema en esa frecuencia, sin cambiarle la forma a la señal de prueba, que fue esta señal. Entonces, esa es la parte interesante de esto. Ya definimos respuesta en frecuencia de un sistema, entonces, y es esto de aquí. Entonces, la respuesta en frecuencia, vamos a escribirlo aquí en este pedacito. La respuesta en frecuencia, o bueno, mejor aquí porque me equivoqué. Aquí. La respuesta en frecuencia del sistema está escrita, aquí lo vamos a poner en grande, está escrita de esta manera. Entonces, la respuesta en frecuencia es h de e a la j omega, así se escribe. Respuesta del sistema, h de e a la j omega, y es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de todas las muestras de la respuesta al impulso, muestra por muestra multiplicadas por muestra de esta señal de prueba exponencial. Entonces esa es la respuesta en frecuencia, ¿de acuerdo? Es esto mismo que aparece aquí. Ya la borré. Así definimos entonces cómo responde en frecuencia nuestro sistema. Y ahora vamos para acá. Y dice, debido a que h de e a la j omega es un valor complejo, entonces podemos escribir a h de e a la j omega, este número complejo, como una magnitud y una fase, o una magnitud y un ángulo, es el ángulo de fase. Entonces es un número complejo, ¿de acuerdo? Vamos a decir que omega es un valor dado, un x, un 5, ¿no? Omega es un 5. Entonces para eso tenemos un número complejo en nuestro plano complejo, ¿no? Aquí está en nuestro plano complejo y entonces tenemos un número complejo aquí que tiene una fase, esta de aquí, y una magnitud, esta de aquí, esta longitud de aquí, esta magnitud. Entonces tiene magnitud y fase y es este número complejo, ese valor para esa omega, y para otra omega pues va a ser otro número, y así, por eso es que son funciones de omega, ¿de acuerdo? Entonces podemos caracterizar a la respuesta en frecuencia de nuestro sistema pues por magnitud, la magnitud de la respuesta en frecuencia y la fase de la respuesta en frecuencia. Entonces, al multiplicar este número, fíjense que este es h de omega, ¿no? H de e a la j omega. Entonces era esto de aquí, esta sumatoria. Entonces en lugar de poner esto, pues vamos a poner a h. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando entra E a la J omega a nuestro sistema, una señal de prueba, una exponencial compleja, sale pues esta multiplicada por h de omega, h de a la J omega. Entonces, entra E a la J omega, aquí vamos a usar esto, entra E a la J omega y sale E a la J omega multiplicada por h de E a la J omega. ¿De acuerdo? Sale esto. Pero esta h pues es esto mismo, m por E a la J teta. Entonces, como ambos son complejos, pues entonces podemos expresar, aquí era n, ¿no? Entonces es por n. Entonces, como ambos son complejos, pues podemos multiplicar sus magnitudes y sumar sus fases, porque así se hace con los números complejos expresados en forma polar. Y entonces magnitud por magnitud, y aquí sumamos las fases. Y entonces nos da m por e a la j omega más teta. Y entonces podemos observar cómo se afecta la magnitud y cómo se afecta la fase de nuestra señal de prueba para cada omega. Entonces, si nosotros avanzamos un poco más en esta lámina, vamos a ver eso precisamente. Si nosotros metemos una señal amarilla con una omega 1, que sea esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ahí está, va a salir una respuesta que tiene exactamente la misma forma, simplemente que está amplificada o bien aplastada, ¿no? O disminuida, pero en este caso se parece un poco más amplificada y desfasada. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan aquí, con respecto a esta, la parte real está desfasada poquito. Fíjense, el mismo desfase aquí, un desfase de una muestra nada más, está desfasado un poquito y está amplificada. Aquí se veía un poquito más chiquita y aquí se ve un poco más amplia. ¿Por qué? Pues porque para esa omega 1 ocurrió una magnitud 1 y una fase 1 sobre la misma forma, Entonces ya sabemos cómo funciona nuestro filtro para esas frecuencias, para esta frecuencia específica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 12, un doceavo de ciclo por muestra. Entonces para esa frecuencia pues ya sabemos cómo se comporta nuestro sistema. Y ahora nosotros metemos otra señal. Esta vez oscila más rápido, fíjense, esta oscilaba más lento. Esta es más alta frecuencia, oscila más rápido. Caben más ciclo y medio, un poquito más de ciclo y medio cabe aquí. Aquí está la parte real, la parte imaginaria de nuestra secuencia compleja. Y en la salida pues observamos primero un gran desfase, ¿de acuerdo? Porque eso es por dos muestras. Aquí empezaba en el pico y aquí empieza en cero. Es por bastantes muestras, un gran desfase. Y segundo, observamos un aplastamiento, o sea, la amplitud ya no es tan alta, sino que es una amplitud un poco más chiquita. Así que desfasan bastante y atenúa. Eso es porque para esta frecuencia omega 2 el número complejo era distinto, tenía una magnitud distinta y una fase distinta. ¿De acuerdo? Y entonces podemos notar a simple vista que este es un filtro pasabajas que distorsiona poquito la fase de la señal de entrada en las bajas frecuencias y las amplifica. Y en las altas frecuencias las desfasa bastante y las aplasta. Y eso con estos dos ejemplitos. Entonces, en general, esta es una forma práctica de en general caracterizar a nuestro sistema, porque ahora podemos observar su respuesta en frecuencia para todas las omegas, para el continuo de omega, cómo responde. ¿De acuerdo? Y como ya conocemos la transformada de Fourier, pues sabemos que si le sacamos la transformada de Fourier a la respuesta al impulso del sistema, pues podemos observar la respuesta en frecuencia del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es lo que estamos observando aquí. Entonces, si entra E a la J omega, sale E a la J omega, pero ahora amplificado o atenuado y desfasado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es magnitud y fase. Ahora bien, hasta aquí tenemos esto que hemos visto hasta aquí, ¿no? Y ahora decimos, ¿qué cosa es el efecto de la respuesta de fase? O sea, de la fase. Le llamamos respuesta en frecuencia a todo el número complejo, ¿no? A este número complejo, respuesta en frecuencia. Y le llamamos la magnitud de la respuesta en frecuencia o magnitude response, respuesta, magnitud.
y le llamamos phase response, respuesta fase, o sea, la fase de la respuesta en frecuencia, la magnitud de la respuesta en frecuencia. Es más fácil en inglés porque además son dos palabras, magnitude response, phase response. O podríamos decir en español la respuesta en magnitud, la respuesta en fase. Así vamos a llamarla, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito con respecto a la fase. Entonces, el efecto de la fase, de la respuesta en fase, es se puede reescribir en términos de muestras. Entonces, precisamente porque como no tenemos un eje de tiempo ni nada así, pues entonces vamos a decir cuántas muestras se desfasó, ¿de acuerdo? Entonces aquí ponemos E a la J omega por, fíjense aquí clasificamos y ponemos N menos respuesta de fase. Y esto de aquí, a la hora de incluir, fíjense que esta fase estaba separada, y a la hora de incluir multiplicación por omega, y al sacar esta omega y multiplicar por todo esto, entonces esto va a cambiar de dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces esto ya va a ser un retraso en términos de, ya no de ángulo, sino de muestras, ¿de acuerdo? En términos de cantidad de muestras. Entonces fíjense, a la hora de hacer eso aquí, teníamos, voy a escribir, teníamos omega n más una fase de omega, ¿de acuerdo? Y entonces podíamos escribir también omega por n más, o aquí le vamos a poner menos como para respetar el signo, ¿no? Menos n menos. Y entonces, ¿qué cosa es esto TP? Pues es entonces fase de omega sobre omega, para que cuando podamos multiplicar omega por n, pues nos da este término, ¿no? Y a la hora de multiplicar omega por esto, esto tiene que quedar con signo negativo, para que a la hora de multiplicar omega por menos esto, y al multiplicarlo por este menos, pues nos dé este más fase. Entonces, a la hora de hacer esta transición de este término hacia este término de aquí, pues nos sale esta definición que aparece escrita aquí abajo. Este término de retraso se llama phase delay o retraso de fase. Fíjense que ahora está pues la fase, pero en términos de omega, o sea, está dividido por omega, ¿de acuerdo? Entonces, ese término que acabamos de poner ahí, este término que acabamos de poner aquí, fase de omega con respecto a omega, es phase delay. Ahora está todo en términos de muestras, por eso podemos restar aquí muestras aquí, y esto también son muestras, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esta fase, la fase, ¿qué cosa era? La fase era radianes, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Aquí, la fase es radianes, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparece radianes sobre, y como denotamos la frecuencia digital en radianes por muestra, o ciclos por muestra, ¿se acuerdan? Radianes per sample. Entonces el resultado pues es sample. Entonces esta es una cantidad en muestras, porque está relativo a la radianes por sample, o sea, relativo a esta frecuencia. Entonces, este término que tenemos aquí, ese término que tenemos aquí se llama phase delay. Indica que tanto la señal de salida se retrasa con referencia a la señal de entrada, exactamente en esta frecuencia omega. Para esa frecuencia omega, ¿cuál es el retraso? El retraso de fase, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tanto se retrasa? Fíjense, viendo esto ya no estamos hablando como un desfase en ángulo. Aquí así que entró en el pico, pero salió desfasada, salió con el cero, ¿de acuerdo? Hubo un desfase. Entonces ya no hablamos del desfase en ángulo, sino que estamos diciendo cuántas muestras se retrasó. Entonces eso es lo que nos indica este término, phase delay. Pero podemos, en lugar de escribir este término, podemos tener este retraso que es
la misma relación fase sobre frecuencia, pero ahora como una derivada. La derivada de la función de fase con respecto a la frecuencia sobre omega. Y al hacer una derivada, entonces estamos haciendo una medición de la tasa de cambio de estas frecuencias. Entonces, por el hecho de usar la derivada, estamos viendo cómo se retrasa, pero no solamente esa señal, sino como una envolvente de esa señal o todos los cambios alrededor de esta omega. Entonces, este group delay indica que tanto un grupo de señales retrasadas con referencia a un grupo de señales de entrada alrededor de esta frecuencia, señales o oscilaciones variantes alrededor de omega, cómo se retrasan en conjunto. Entonces, utilizar el group delay es para cuando queremos ver el retraso de una señal conjunta como un grupo o un envolvente de una señal, de acuerdo, como la tasa de cambio de esa señal. Y phase delay es exactamente el retraso de la propia señal que entra, de acuerdo. Y entonces, ¿por qué es importante hacer este análisis en estas oscilaciones? Pues por una parte porque estas frecuencias preservan su propia forma, o sea, entran y salen igualitas, lo único que les pasa es que se atenúan o se amplifican y se desfasan y ya, pero salen igualitas. Entonces son funciones que sirven para caracterizar al sistema. Y por otra parte, porque toda señal de entrada por la transformada de Fourier se puede descomponer en componentes de ese tipo. Vimos la transformada de Fourier aquí y vimos pues que toda señal de entrada se puede representar en términos de estas oscilaciones, o sea, contrastando qué tanto se parece la señal con cada una de estas formas de onda. Entonces, sabemos que toda señal de entrada se puede descomponer en ese tipo de frecuencias. Entonces, lo que hacemos es descomponer en oscilaciones, en exponenciales complejas, a nuestra señal y caracterizar en ese mismo dominio, en exponenciales complejas, a nuestro sistema. Y ya podemos observar cómo responde en la frecuencia nuestro sistema y simplificar nuestro análisis. Así que aunque parezca un poco contradictorio, el hecho de que existan estas herramientas analíticas son no para complicarnos, sino para simplificar las cosas. Entonces, pues esa es la característica de nuestro sistema en cuanto a la respuesta en frecuencia. Entonces, mientras tanto, terminamos aquí y ya pues pasamos a transfer function en la siguiente lámina.